Buenas tardes, me llamo José Fernando Arroyo Torijano. Soy estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAM. En este video les comparto cómo resolver los pasos 3 y 4 del desarrollo de la guía de aprendizaje. Fase 4, descripción de la información. En el paso 3 se realiza un ejercicio de aplicación de la técnica estadística, correlación lineal simple, analizando la relación entre dos variables. En mi caso, de la base de datos anexo 1. Seleccioné dos variables cuantitativas, número de veces que se repite la agresión, variable dependiente y edad de la víctima, variable dependiente X. Para realizar el ejercicio usé el programa Excel. Primero, abrí una hoja nueva en el archivo de la base de datos, anexo 1, y copié los datos de esas variables. Luego, usando las respectivas fórmulas, calculé la pendiente y el intercepto a fin de construir el modelo de regresión, es decir, la fórmula algebraica y igual pendiente por x más intercepto. Posteriormente, calculé el coeficiente de correlación lineal o coeficiente de Pearson y también calculé el coeficiente de determinación. Luego, construí el modelo o fórmula algebraica que expresa la relación matemática existente entre los datos de las variables seleccionadas y el diagrama de dispersión. Para lograrlo, seguí paso a paso, lentamente, cada una de las instrucciones impartidas por el profesor John Cadaví en la correspondiente grabación de la clase CIPAS. Posteriormente, analicé los resultados obtenidos. Pendiente, menos 0,005. Intercepto, 2,672. Con la pendiente más el intercepto se construye la fórmula fx, o sea, y igual 2,672 menos 0,05x. Coeficiente de Pearson, R minúscula, igual 0,051. Coeficiente de determinación, R mayúscula al cuadrado, igual 0,002. El coeficiente de correlación lineal simple, R minúscula, indica si existe correlación entre las variables analizadas y la fuerza y orientación de dicha relación. Cuando el coeficiente de correlación lineal simple es menor al 30%, está indicando que no hay correlación entre las variables. En este caso, es muy cercano a cero. Luego, se puede afirmar que no existe relación entre las variables, número de veces que se repite la agresión y edad de la víctima. Lo anterior confirma lo que muestra el diagrama de dispersión. Los puntos que se conectan los datos de la variable X con los datos de la variable Y aparecen dispersos. Esto indica que no existe correlación entre las variables. Por su parte, el coeficiente de determinación nos indica si la fórmula o modelo que representa matemáticamente la relación entre los datos de las variables es confiable para predecir, con base en los datos de la variable independiente, los datos de las variables dependientes. Cuando el coeficiente de determinación es cercano a cero, indica que el modelo o fórmula no es confiable. En este caso, R mayúscula al cuadrado ni siquiera alcanza el 1%. El modelo no es fiable.
En otras palabras, el coeficiente de la determinación obtenido indica que no se puede predecir con base en la edad de la víctima el número de veces en que se repite la agresión. En el paso 4 se realiza un ejercicio de aplicación de la técnica estadística, correlación múltiple, analizando la relación entre una variable dependiente y un conjunto de varias variables independientes. Para ello se seleccionan las siguientes variables cuantitativas. Como variable dependiente, o sea, Y, se escogió número de veces que se repite la agresión y el conjunto de variables independientes se conformó con edad de la víctima, X1, edad del agresor, X2, y número de integrantes que conforman el núcleo familiar agredido, X3. En el archivo de Excel, una hoja nueva se- una hoja nueva, se copiaron los datos de estas variables. Luego se habilitó una función especial para análisis de datos. Y usando esa herramienta, al darle clic a generar regresión en una hoja nueva, Excel generó el resumen sublistado las pendientes X1, X2 y X3. El intercepto, el coeficiente de correlación múltiple y el coeficiente de determinación. Con base en dicha información se construyó la respectiva fórmula o modelo de regresión. También se construyó el diagrama de dispersión correspondiente. Nuevamente reitero, no se iba siguiendo paso a paso y lentamente cada una de las instrucciones impartidas por el profesor John Cadaví en la correspondiente grabación de la clase CIPAS. Si no hubiera sido por esas clases, esto hubiera sido imposible. Posteriormente se analizaron los resultados obtenidos. Pendientes, menos 0,05x1 más 0,006x2, 0,023x3. Fórmula fx, o sea, y igual 2,607 menos 0,005x1 más 0,006x2 menos 0,023x3. Coeficiente de determinación R mayúscula al cuadrado igual 0,0085. El coeficiente de correlación múltiple R mayúscula nos indica si existe correlación entre las variables analizadas y también la fuerza de dicha relación. En este caso, el coeficiente de correlación múltiple es muy cercana a cero. Cuando es menor al 30%, está diciendo que no hay correlación entre las variables dependientes y el conjunto de variables independientes. Luego se puede afirmar que no existe relación entre las variables, número de veces que se repite la agresión y el conjunto de variables conformado por edad de la víctima, edad del agresor y número de miembros del núcleo familiar. Eso es visible en el diagrama de dispersión. Los puntos que se conectan los datos de la variable X
con los datos de la variable y aparecen dispersos. Eso indica que no existe correlación entre las variables. Aparentemente se forman tres líneas rectas. No hay que equivocarse. Los puntos de cada color representan el encuentro entre las variables dependientes y cada una de las variables independientes. Los puntos de cada color observan dispersos para cada valor de y. Como decíamos anteriormente, el coeficiente de determinación R mayúscula al cuadrado indica si la fórmula o modelo que representa matemáticamente la relación entre los datos de las variables es confiable para predecir, con base en los datos del conjunto de las variables independientes, los datos de la variable dependiente. Cuando el coeficiente de codeterminación es menor que 30, el modelo o fórmula es claramente confiable, no confiable. En este caso, R mayúscula al cuadrado ni siquiera alcanza el 1%. El modelo no es fiable. En otras palabras, el coeficiente de determinación obtenido indica que no se puede predecir el número de veces en que se repite la agresión, con base en las variables independientes, edad de la víctima, edad del agresor, cantidad de miembros del núcleo familiar agredido. En síntesis, analizar mediante las técnicas de regresión y correlación las variables número de veces que se repite la agresión, edad de la víctima, edad del agresor, número de integrantes de la familia agredida. Los coeficientes obtenidos fueron muy cercanos a cero. Esos resultados indican que las variables independientes analizadas no son determinantes para la predicción del número de veces en que se repite la agresión. Se necesita analizar la relación con otras de las variables cuantitativas no incluidas en el modelo para identificar cuáles de ellas permitirían predecir el número de veces en que se repite la agresión. Muchas gracias.